Después de haber visto una pequeña introducción del tema 3 de descuento del curso de Matemática Financiera, vamos a ver en este vídeo un documento, un tipo de documento muy importante desde el punto de vista comercial y financiero, como son los efectos comerciales. Es la primera parte del tema 3 y es muy importante que lo entendáis tanto desde un punto de vista mercantil como desde el punto de vista financiero, como vamos a ver en este tema. Así que vamos a ver algunas pequeñas definiciones que son importantes siempre para situarnos. Un efecto comercial no es un único documento, son varios tipos de documentos que se llaman efectos comerciales. Pero en general podemos decir que un efecto comercial es un documento que representa una obligación de pago y por tanto un derecho de cobro en el futuro. Eso es lo que es un efecto comercial. Puede haber de muchas características. Yo he puesto aquí 4, pero os puedo decir, sin exagerar, una docena de ellos. Letra de cambio, pagaré comercial, también se podría llamar, pago domiciliado, recibo, muchas más, no nos vamos a complicar. Y en este curso lo que vamos a centrarnos es en letras de cambio y en pagarés. Teniendo en cuenta que según el país y a veces según la región pueden tener nombres ligeramente distintos. Y para asegurarnos que no nos perdemos con los conceptos, vamos a ver una serie de conceptos que probablemente ya sabéis, pero por si acaso, para estar seguro de que efectivamente tenéis el concepto correcto. Deudor, quien tiene el compromiso de pago, quien está obligado a pagar. No es que esté obligado a pagar hoy, sino que estará obligado a pagar en el futuro, pero quien está obligado a pagar en el futuro se llama deudor. Tiene una deuda. Si estuviéramos en contabilidad, tendría una cuenta de pasivo que reflejaría esa deuda. Acreedor es quien tiene el derecho de cobro. Tiene el derecho de cobro. No ahora, sino en el futuro. Si estuviéramos en contabilidad, sería un activo. Tendría contabilizado ese derecho de cobro en el activo. Vencimiento. He dicho que el compromiso de pago no tiene por qué ser hoy, sino será en el vencimiento. Vencimiento es la fecha en la que un acreedor puede ejercer su derecho de cobro y por tanto el deudor ya tiene activo su compromiso de pago. Y ahora, pagaré y letra, que ya he dicho que son los dos únicos efectos comerciales que vamos a ver. Pagaré es un efecto comercial que es emitido por el deudor, es emitido por quien debe. Por tanto, cuando se emite y se remite al acreedor, ya te comprometes a un pago en un vencimiento concreto. La letra, al contrario, lo emite el acreedor, que en ese caso toma el nombre de librador, libra la letra. Y el deudor lo acepta, el deudor pasa a ser librado. Es una terminología muy antigua, pero bueno, que ha permanecido durante varios siglos de comercio y que todavía mantenemos. Y vamos a ver un pagaré. En la letra de cambio no vamos a ver un formato concreto. La letra de cambio, al menos en España, se puede comprar en un estanco. La letra de cambio está sujeta a un impuesto que se llama timbre, que en realidad es un impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en España. Y según el importe de la letra, pues tiene un timbre distinto. Entonces, como eso tiene un formato más o menos estandarizado, vamos al pagaré, que puede tener muchos formatos, pero tiene que cumplir una serie de características. De momento, una muy simple y casi diría muy obvia. Tiene que tener en algún sitio la palabra pagaré. Puede estar en grande, como yo estoy poniendo en este ejemplo. Puede estar en pequeñito, de pagaré a tal persona, pero tiene que estar la palabra pagaré. Si no, no es un pagaré. Igual que una factura no es factura si no dice factura, un pagaré no es pagaré si no dice pagaré. O sea, así de simple. Tiene que tener el nombre y el domicilio de la entidad donde se va a pagar. Y por tanto los datos de la cuenta bancaria, bien sea el IBAN, bien sea otro tipo de datos en función de dónde se emite, del país que se emite, etcétera, etcétera. Tiene que tener algún texto parecido a esto. Por este pagaré o pagaré, me comprometo a pagar el día de vencimiento a la persona que sea persona física o sea persona jurídica. La cantidad se suele poner en letras
para evitar confusiones con números, que cada uno tiene su forma de escribir, y aunque si se hace lógicamente a través de ordenador y demás, pues hay menos problemas, pero se puede llegar a hacer a mano, entonces se suele escribir también en letras para que no haya duda alguna. Y la denominación de la moneda, sea euros, dólares, en la moneda que sea. Tiene que tener la fecha de vencimiento muy clara, y nuevamente el importe, que en este caso se pone ya en números. Lugar y fecha de emisión del pagaré, la firma evidentemente, y a veces se pone depende, pero bueno, lo normal es que tú no emitas un solo pagaré, sino que hayas emitido una serie de pagarés y que necesites un control interno también. También un control para quien le envías el pagaré, que pueda tener un número al que se pueda referir. Pero bueno, en principio número y serie del pagaré o número del pagaré si hay una sola serie. Esa sería la idea de lo que debe figurar en el pagaré, pero ya digo, cada uno puede hacer el pagaré de montones de maneras distintas. Muchas veces los bancos te facilitan unos pagarés para que los puedas utilizar, pero que es bastante libre. Aquí tenéis un ejemplo con el banco, el IBAN del banco, la fecha de vencimiento, el importe, a quién se lo estás enviando, el lugar de emisión, la firma, en este caso de la persona apoderada, y el número y serie del pagaré. Así que aquí tenéis un ejemplo. Como ya dije, en el tema de las letras de cambio tiene algunas particularidades, pero en esencia más o menos es lo mismo. Bien, pues vamos ahora a lo que más influye para lo que sería el descuento. Entonces, antes de ver el descuento, vamos a ver cómo sería un cobro de efectos al vencimiento. En una operación comercial, una venta o una prestación de servicios, hay un vendedor y hay un comprador. El vendedor le envía mercancía o le presta una serie de servicios a un comprador y le envía una factura. Entonces, esa factura, que tiene una serie de características que legalmente tiene que cumplir, esa factura en principio no obliga al comprador a pagar. En principio. O sea, no estoy diciendo que no haya obligación, sino que la factura en sí mismo no es un documento que tú luego puedas llevar ante un juez y decir, no me ha pagado. Tendrías que demostrar que efectivamente ha habido un envío de mercancía, que había un pedido previo, etcétera, etcétera. Entonces la factura es débil en cuanto a documento con derecho a cobro o documento de pago por parte del comprador. Porque perfectamente puedo hacer facturas falsas y empezar a enviarlas. Eso no significa que a quien yo se la envía me debe nada. Entonces, ¿significa esto que no se hacen pagos contra facturas? Sí que se hacen pagos, porque lo normal es que haya una relación de confianza entre vendedor y comprador, pasan en 90 y muchos %, y entonces simplemente con la factura ya haya un pago por parte del comprador al vendedor. Pero a veces, por motivos distintos, uno puede ser por desconfianza, pero otro puede ser simplemente por tener un documento que yo luego pueda llevar al banco. Esa operación comercial se formaliza en una factura y también en un efecto comercial. Entonces, en ese efecto comercial, en lugar de llamar vendedor y comprador, al vendedor lo vamos a llamar acreedor, que es quien tiene el derecho de cobro, y al comprador lo vamos a llamar deudor, que es quien tiene la obligación de pago. Bueno, pues dos maneras de instrumentar estos efectos comerciales, mediante una letra o mediante un pagaré. Mediante una letra, el acreedor le gira. Se utiliza la palabra girar, aunque en cada país se puede utilizar una palabra distinta. Se envía la letra y el deudor la devuelve firmada. La devuelve aceptada. No voy a entrar muy en profundidad de otras formas que hay de utilizar las letras, como por ejemplo el endoso. Pero bueno, quedaros de momento con esto básico, que es la letra, la ha firmado el deudor, se la ha devuelto al acreedor y el acreedor ya tiene un documento que sí es un documento que contiene una obligación de pago por parte del deudor. Esta se puede ejecutar en caso de impago con muchísima más facilidad que una factura. La factura tienes que demostrar que esa factura corresponde a algo. Mientras que esa letra ya sabemos, está firmada por el deudor y ya sabemos que corresponde efectivamente a una obligación de pago por parte del deudor. Eso es si es una letra. Si es un pagaré, más fácil.
Si es un pagaré, el deudor se lo envía directamente firmado al acreedor y ya el acreedor tiene ese documento que le obliga al deudor a la fecha de vencimiento para pagar. Entonces, si yo simplemente, acreedor, recibo el pagaré o recibo la letra aceptada y no tengo problemas de esperar a la fecha de vencimiento, me espero a la fecha de vencimiento y lo normal es que el deudor me pague, normalmente a través de un banco, me pague la cantidad que me adeuda cuando llegue el vencimiento. Esto es lo normal. Puede haber un impago, no vamos a tratar aquí impagos, pero lo normal es que el acreedor reciba la cantidad de dinero que se había comprometido el deudor. Pero vamos a suponer que tengo un pagaré, yo acreedor, tengo un pagaré, una letra de cambio, y no puedo esperar al vencimiento porque necesito urgentemente liquidez. Necesito pagarle a mis trabajadores, por ejemplo. Necesito pagarle a mis proveedores. Necesito pagar los impuestos. No tengo esa liquidez. Puedo pedir un préstamo, pero si tengo un pagaré o tengo una letra de cambio, eso es un documento que yo puedo llevar a un banco y si el banco entiende que el documento es suficientemente solvente, porque quien es deudor es una persona física o jurídica, una empresa solvente, pues lo que puede hacer el banco es, en lugar de esperar al vencimiento, lo que podemos hacer es descontar. Se llama descuento de efectos comerciales. Lo que básicamente hacen es anticipar el pago. Yo tenía que esperar al 31 de marzo y el 31 de enero me voy al banco, le doy el pagaré, le doy la letra de cambio y el banco me lo paga. Lógicamente, te lo está pagando antes de tiempo. Entonces, ahí va a haber una serie de intereses porque el banco, lógicamente, va a ganar por el servicio que te está prestando. Entonces, vamos a verlo. Vamos a ver cómo sería ese descuento de efectos. Hay un acreedor, que si es una letra ya sabemos que se llama librado, hay un deudor, que se llama librador, y hay un banco. Entonces, el acreedor le envía el efecto comercial, bien sea la letra aceptada por el cliente, bien sea el pagaré, y el banco le da el dinero correspondiente, que sería nominal, a la cual le quitan los intereses, que los intereses dependerán, lógicamente, del tipo de interés y dependerán del tiempo, que es precisamente lo que vamos a ver en este tema 3, y le quitará una serie de comisiones. Siempre va a haber unas comisiones, las comisiones normalmente van a ser dependiendo del nominal, dependiendo del numerito que aparece en el efecto comercial. ¿Cuándo se hace esto? En la fecha de descuento, que es anterior a la fecha de vencimiento. Ahora, en la fecha de vencimiento, el banco se pone en contacto con el deudor, le dice, mira, me tienes que pagar este efecto comercial que tengo en mi poder, y el deudor, lo normal es que lo pague, le pagará en nominal. Entonces, el banco, lógicamente, ha ganado intereses y ha ganado comisiones. El acreedor ha perdido intereses, ha perdido comisiones, pero tiene liquidez antes sin tener que esperar a la fecha de vencimiento. Puede pasar que el deudor no pague. Si el deudor no paga, el banco, en principio, aunque hay una modalidad en la que no es así, pero en principio el banco no tiene riesgo y lo que haría es llamar a la puerta del acreedor, o sea, lo que hace básicamente es, se va a su cuenta y le quita el dinero que no le ha pagado el deudor. Es decir, el acreedor, hasta que el deudor no paga, tiene una potencial responsabilidad con el banco. Por eso en contabilidad, que no es lo que estamos tratando ahora mismo, por eso en contabilidad el acreedor, cuando descuenta un efecto, también va a registrar un pasivo, que es un pasivo potencial con el banco, que al más del 90% de probabilidades no va a ser un pasivo, pero es un pasivo potencial que puede ocurrir si el deudor no paga. No vamos a entrar en este tema, en esa posibilidad, eso sería un tema que se trataría en otro tipo de asignaturas, pero simplemente que sepáis que esa posibilidad existe. Entonces, en este tema lo que vamos a calcular es cuántos son los intereses, cuántos son las comisiones, fundamentalmente intereses, pero también comisiones. ¿Cuánto es el efectivo que recibo? La cantidad que recibo se va a llamar efectivo. Lo que yo pongo ahí dinero, por utilizar de momento una palabra genérica,
Lo vamos a llamar en las fórmulas que vamos a utilizar efectivo. El efectivo será el nominal menos los intereses menos las comisiones. Y esas letras podrán ser letras a largo plazo o podrán ser letras a corto plazo, pero eso es precisamente lo que vamos a empezar a ver a partir del próximo apartado, en el que vamos a ver precisamente las letras a largo plazo y vamos a utilizar lo que se llama descuento compuesto, pero eso será en el siguiente vídeo de este tema.